El día de hoy escribió un texto, por decirlo menos, interesante sobre el tema de Kristi Noem y escribió Gutiérrez Priego. Es sumamente peligroso, esa fue la palabra, peligroso que la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, acuse a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de alentar las protestas en Los Ángeles. Previo a la declaración, Donald Trump alabó a la doctora Sheinbaum, pero queda claro que existe una animadversión por parte de ciertos círculos del gobierno de Estados Unidos. Es lo que escribe Gutiérrez Priego, al cual le doy la bienvenida. Abogado, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, un placer saludarte como siempre. Peligroso, ¿lo sigues considerando? ¿En qué sentido es peligroso lo que declaró hoy Noem frente a Trump sobre Claudia Sheinbaum? Peligroso por decirlo menos, Manuel. Imagínate que el secretario de Seguridad de México de repente hiciera un comentario sobre el presidente de los Estados Unidos, cómo sería tomado eso en los Estados Unidos, ¿no? Me parece que incluso cuando ves el contexto completo de las declaraciones que se dan en la Casa Blanca, primero le hacen una pregunta a Donald Trump y él contesta de forma positiva respecto a la presidenta de México y incluso él hace el señalamiento también de que él evitó también que hubiera podido pasar algo más grave en Los Ángeles. Y posteriormente escuchamos a la secretaria de Seguridad, a Kristi Noem, que hace un comentario totalmente fuera de lugar. Y eso porque sacan de contexto las declaraciones que hizo la presidenta de México respecto a la movilización. Misma que, como lo entiendo yo, al referirse a movilización se refiere al gobierno de México, como lo que sucedió en su momento con estas tasas arancelarias que querían imponer, en donde se movilizó a todo el gabinete de nuestro país para que se pudiera hacer la negociación. Lo cual te demuestra que sí hay ciertos sectores dentro del gobierno de los Estados Unidos que no ven con buenos ojos a México y que viene de una campaña desde que ellos tomaron el poder en los Estados Unidos y que, pues obviamente, como no han podido ellos tener un pretexto para ingresar a México con este supuesto apoyo o ayuda en la seguridad derivado del buen trabajo que estaba haciendo el gabinete de seguridad, pues me parece que las declaraciones iban con una doble intención de generar un clima antiinmigrante en los Estados Unidos, pero además que él mismo se propicia por la presidenta de México, por lo cual se me hace sumamente peligroso. Correcto. Fíjate que sucede en un momento interesante porque el miércoles la presidenta o el gobierno de la República, tengo entendido, va a recibir a Christopher Landau, quien en su momento fue ese embajador de Estados Unidos en México y ahora bajo otro encargo va a estar visitando nuestro país, va a tener una gira en nuestro país el propio Christopher Landau. También con un Ron Johnson bastante callado, hay manifestaciones tanto en México como en Estados Unidos por la situación de Estados Unidos. Retrocediendo un poco a cómo llegamos a este momento, te tengo que preguntar, ¿qué causó el origen o cómo explicas tú estas manifestaciones que se empezaron a dar por parte de migrantes, de latinos, de paisanos en los Estados Unidos, mayoritariamente pacíficas, obviamente con la soberbia y con el hambre de los medios de comunicación del amarillismo, pues de poner imágenes de destrucción masivas y culpar a México, pero debe de haber un porqué de esta serie de manifestaciones, porque no solamente fue en California, también estuvieron allá por Nueva York. ¿Cómo lo entiendes tú, César? Y si de verdad tú, siendo especialista en seguridad nacional, requiere el despliegue de Marines, de personas entrenadas para asesinar, para calmar estas protestas. Mira, Manuel, lo que pasa es que todo esto viene derivado del exceso que ha habido por parte de estos operativos antiinmigrantes, mismos que son violatorios, obviamente, de derechos humanos y además de las mismas leyes norteamericanas. Hay que entender que lo que sucedió en Los Ángeles no fue una manifestación de mexicanos como tal indocumentados, sino fue de los hijos y nietos, amigos, familiares, conocidos de muchos de estos inmigrantes, pero que además en Los Ángeles, que es una ciudad santuario, y además en todo California, el mismo gobernador que ha salido abiertamente a, obviamente, a confrontar al presidente de los Estados Unidos, el gobernador Gavin Newsom, me parece que se empezaron a mezclar incluso cuestiones de carácter político. ¿Y por qué lo digo así? Porque obviamente en este momento por parte del Partido Demócrata, el principal candidato en su momento para ser
aspirante a la presidencia de los Estados Unidos por ese partido, pues es obviamente el gobernador de California. Y desde ahorita inicia ya un golpeteo contra Gavin Newsom, quien de forma abierta, hay que recordar que existe un SAR de la frontera para cuestiones de migración, y que él mismo había amenazado que aquellos gobernadores que no estuvieran de acuerdo con los operativos que se iban a llevar a cabo, obviamente podrían llegar a ser detenidos. Y el mismo gobernador salió a decir que ellos no iban a permitir que se violara la ley, y menos con una comunidad como la comunidad inmigrante en California, en específico en Los Ángeles. Incluso ella salió también, obviamente la alcaldesa, a decir que todo esto fue propiciado por el mal manejo que le dio el gobierno de los Estados Unidos, porque ellos no tenían esa clase de problemática. También hay que recordar que nosotros podemos ver en estos videos que me parece, ¿no? Y eso es una opinión porque no tengo mayores datos para poderlo verificar, que también hay incitadores a la violencia, porque nosotros sí hemos podido ver cómo la comunidad como tal ha salido a manifestarse de forma pacífica y no vimos este tipo de reacciones. Y me parece que mezclado entre las provocaciones que hicieron muchos de estas autoridades y obviamente algunos grupos que nosotros podemos ver que incluso traían por ahí en el brazo, ¿no? Algún logotipo de Al Qaeda, lo cual es, bueno, pues los mexicanos no tenemos ni siquiera mucho conocimiento de qué es lo que sucede ahí. Me parece que están tratando de mezclar algunos temas con la intención de vender que el problema de inmigración que existe en los Estados Unidos es generado por los inmigrantes mexicanos. Y a esto le sumas que sale la secretaria de Seguridad, ¿no?, a decir que fueron incitados por la presidenta de México, y eso les da a ellos incluso la facultad ilegal, porque incluso hay otro video que también sale en redes sociales donde sale Donald Trump señalando que el presidente de los Estados Unidos no puede hacer uso de la Guardia Nacional a menos de que sea solicitado por un gobernador de algún estado. Y entonces cuando tú escuchas que se activa el título 10 de la Constitución de los Estados Unidos, en donde pueden hacer uso de la Guardia Nacional, hay que recordar que la Guardia Nacional como tal se maneja de forma distinta a como es en México. Allá la Guardia Nacional es única y exclusivamente para todas aquellas cuestiones de carácter interior. Si bien es cierto, son reservas del ejército, de los Marines, de los Rangers y de las diferentes ramas que existen en el ejército de los Estados Unidos y en la Armada. Obviamente ellos forman parte de esta Guardia Nacional. Pero el que hayan utilizado a la Guardia Nacional bajo este 10º título, pues significa que ellos lo consideran como una insurrección, cuando el mismo gobernador y obviamente la alcaldesa pues, hacen el señalamiento que no tenía absolutamente nada que ver, y quienes que se excedieron en el uso de la fuerza fueron las autoridades, tanto del ICE como las autoridades que acompañaban estos operativos. Cuando tú ves que sale la Guardia Nacional, pues obviamente ya toma un tinte completamente distinto, porque ellos ya lo ven incluso como una afectación a la seguridad nacional. Mezclas todo este tema y obviamente por eso te digo que se me hace sumamente peligroso, por decirlo menos, porque me parece que esto viene con una agenda desde hace varios meses en donde se inició con la intención de buscar que el gobierno de los Estados Unidos pudiera influir de forma interna en la seguridad de México con diversos temas. Y me parece que se suma a uno más de los que hemos estado viendo y que viene acompañado de toda una campaña de medios de comunicación, de personajes políticos, y que incluso varios de los personajes y medios de comunicación mexicanos siguen alentando ese hecho, lo cual me parece sumamente peligroso. No, pues casi sacar a la Guardia Nacional es reconocer ipso facto que 5,000, 10,000 mexicanos pusieron en jaque a todo el gobierno de los Estados Unidos a ese nivel. Pero aparte hay que recordar algo, Manuel, no fueron 5,000, 10,000 mexicanos, fueron 5,000, 10,000 mexicoamericanos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que estuvieron en esta manifestación ya son mexicanos que tienen el derecho de ser mexicanos, pero que nacieron en los Estados Unidos o que de forma legal ellos ya son ciudadanos norteamericanos. Muchos de ellos son hijos, nietos de mexicanos, y que obviamente pues ellos tienen la doble nacionalidad, pero que legalmente son ciudadanos norteamericanos, y que ante la injusticia, ante la molestia, ante el hartazgo, hay que recordar que una de las ciudades más cosmopolitan del mundo son Los Ángeles, y que ellos están acostumbrados al trato, incluso con la comunidad latina, pero también está la comunidad coreana, ¿no? También hay la comunidad árabe, o sea, es una comunidad tan grande, pluricultural, que ellos no tienen los problemas de racismo que sí existen en otros estados.
fue por eso la molestia y el hecho de que ellos lo estén manejando de esa forma te demuestra que esto tiene que ver con toda una agenda que va encaminada y que ha sido retomada por varios medios de comunicación y por varios incluso bots que hemos visto en diferentes redes sociales, ¿no? Que empiezan a hacer como justificar el hecho de las declaraciones de la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, la cual me parecen sumamente irresponsables, porque ella está dando a entender que la presidenta de México incitó a un grupo de mexicanos ilegales a cometer delitos en los Estados Unidos cuando es completamente fuera de cualquier realidad. Por eso es la aclaración, ¿no? Fueron los hijos y los nietos de estos inmigrantes mexicanos que al ver el trato que se les da a sus connacionales, que ellos siendo ciudadanos americanos salen a protestar. Obviamente las protestas salieron de control y cuando nosotros vemos el manejo que se ha estado dando, obviamente nosotros lo vemos como una fotografía de lucha que está haciendo una comunidad, como en su momento lo hicieron las comunidades de negros en los Estados Unidos, ¿no? Y ahorita que nosotros vemos esta lucha por reconocer los derechos de esta comunidad mexicoamericana, el chicano como se le conoce, por ejemplo, ellos tratan de desvirtuarlo diciendo que son un grupo de mexicanos inmigrantes, desde ahí ya lo están criminalizando, quienes salieron a cometer delitos en contra de los Estados Unidos. Y están asusando al ciudadano norteamericano en general que no conoce la realidad de lo que se llevó a cabo para que entonces exista un clima xenófobo y además inmigrante para ir en contra de las comunidades latinas, en específico las mexicanas, por lo cual te digo que se me hace sumamente peligroso. Permíteme leerte para ti y para la audiencia la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum en Twitter. Hace unos momentos, ante una pregunta de un medio, la secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos equivocadamente mencionó que alenté protestas violentas en Los Ángeles. Le informo que es absolutamente falso. Aquí dejo mi declaración del día de ayer, donde claramente condeno las manifestaciones violentas. Siempre hemos estado en contra de ello y más ahora desde la alta responsabilidad que represento. Por otro lado, nuestra posición es y seguirá siendo la defensa de las y los mexicanos honestos, trabajadores que ayudan a la economía de los Estados Unidos y a sus familias en México. Estoy seguro que el diálogo y el respeto son la mejor vía de entendimiento entre nuestros pueblos y nuestras naciones y que este malentendido se aclarará. Preguntarte, César, no se corre el riesgo, porque a mí me molestaría bastante que los migrantes que ya están en una situación de por sí medio tensa queden en medio de poderes políticos, porque pues aquí los carroñeros de la oposición nada les importa y nada les interesa lo que le ocurra a esas 40 millones de personas que viven en el extranjero, pero allá en los propios Estados Unidos, que también hay disputas políticas, que viene la renovación de la propia gubernatura de California, César, que Newsom trata de construir una candidatura presidencial demócrata que le pueda hacer frente a los republicanos en el 2028, y de repente, pues a uno aquí sí le gustaría ver a Juan Ramón de la Fuente, pues por lo menos decir hola, pero ante la oleada de denuncias que llegan aquí, César, esto uno no se lo inventa en el chat, de repente aparece el tema de los consulados, el tema de las citas, el tema de la atención, el tema del trato, perdón, pero ¿cuál es la garantía o cuál podría ser ese blindaje para que esos paisanos, esos migrantes se sientan seguros en un territorio que cada vez los ojos, tanto de la sociedad como de las autoridades, están más encima de ellos? Mira, hay que recordar algo, que el apoyo consular es obligatorio, incluso un derecho humano, y las leyes internacionales lo reconocen como tal. Existen diferentes convenios internacionales que tienen que ser así. Pero coincido completamente contigo. En el tuit que tú leíste en un principio, incluso yo le hago un llamado al embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, y a su vez también pues lo hago al señor Carlos González Gutiérrez, que es el cónsul en Los Ángeles, porque es una obligación que necesitamos nosotros pues pensar que la realidad del problema político que está sucediendo sí ha dejado en medio a muchos de estos paisanos. Y ellos desafortunadamente se encuentran vulnerables en estos momentos, en esta asesoría jurídica, en este apoyo consular, porque muchos de ellos van a ser detenidos de forma ilegal, muchos de ellos van a firmar documentos que a lo mejor no entienden o que no conocen los alcances legales que se tienen que llevar. Existen diferentes redes
ciudadanas de apoyo a los chicanos, a los mexicoamericanos, a los inmigrantes, en los cuales también están apoyando en este momento, pero obviamente es una situación que está llevando a nivel nacional, por eso necesitamos forzosamente que los consulados, en primer lugar, tengan una mejor atención para con los connacionales. Hemos escuchado, como bien lo dices tú, una serie de quejas y de molestias. Dos, necesitamos que el secretario de Relaciones Exteriores de forma personal se ponga a atender este asunto. ¿Por qué? Porque en este momento sí es donde valdría la pena que se utilice el presupuesto que existe para la asesoría jurídica a favor de todos estos mexicanos que se encuentran vulnerables. Recuerda que muchos de ellos serán detenidos y que ni siquiera tendrán la oportunidad de poder regresar a sus domicilios. ¿Te imaginas qué va a pasar con todos aquellos que tengan hijos pequeños? ¿Qué va a pasar con todos aquellos que tengan bienes inmuebles, cuentas de banco, vehículos? Pues muchos de ellos serán obviamente tomados por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces me parece que es el momento en que nosotros podemos apoyar. Yo en lo personal, obviamente he estado tratando de apoyar con algunos miembros de la Barra Americana de Abogados, que es la American Bar Association. Yo pertenezco como abogado externo para que estas redes ciudadanas puedan apoyarlo, ¿no? Pero se necesita muchísimo más apoyo, muchísima más ayuda. Me parece que este es el momento en donde se tiene que alzar la voz y hacerle una solicitud al secretario de Relaciones Exteriores, al embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, y al cónsul para que de forma inmediata se pongan a prestar el apoyo consular, pero además para que sirvan todas las redes, las páginas de internet, para poderle estar dando información a la comunidad mexicana que se encuentra en los Estados Unidos y en específico en Los Ángeles. Pero como lo dices tú, no solamente fue en Los Ángeles, también sucedió en Nueva York, también sucedió en Chicago, en diferentes lugares ha estado sucediendo. Este es el momento de pasar del discurso político a los hechos, y este es el momento en donde nosotros tenemos que apoyar a nuestros connacionales. Nos la pasamos aplaudiéndolos que ellos mantienen a dos economías, a la de México y a la de Estados Unidos. Perfecto, ahora apoyémoslo de la misma manera y con el mismo reconocimiento. Es claro que existe una campaña en contra de México, es claro que existe una campaña anti-inmigrante, es claro que existe una campaña en que los culpables de todos los males son los extranjeros. Hay que nosotros aprovechar para que con las herramientas legales y las herramientas tecnológicas demos información veraz y efectiva a todos los connacionales que se encuentran en Estados Unidos para que no sean vulnerados sus derechos y para que tengan medios de defensa para poderse defender en estos momentos. Y a su vez yo me pongo a sus órdenes para todos aquellos que necesiten cualquier cuestión de trámites en México que se puedan realizar o que se puedan hacer de forma gratuita. Nosotros los apoyamos porque, pues obviamente, nosotros lo que queremos es apoyar. Y si vamos a hablar de justicia y si andamos participando para querer hacer algo, pues esto también es una herramienta y una cancha en donde nosotros podríamos apoyar a nuestros connacionales que tanto les aplaudimos, pero que es momento de que ahorita nosotros también hagamos algo por ellos. Y que los servidores públicos estén a la altura de las circunstancias también, para pronto, no solamente las cabezas, sino todos aquellos que tengan una jerarquía, por ejemplo, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pues me imagino yo que, por ejemplo, la funcionaria pública, María José López Dóriga, podría empezar por desbloquear a los distintos ciudadanos que ella ha bloqueado en Twitter para empezar, no sé, a buscar solicitudes de información para que ponga a disposición sus redes sociales como funcionaria pública que es y redireccionar a todos los que estén en los Estados Unidos a los centros de información más competentes y más próximos. Querido César, no solamente es el tema de la frontera norte, también hay problemas en la frontera sur. ¿Cómo que fuerzas especiales chapanecas se metieron a Guatemala, César? Sí, fíjate, yo la verdad es que estuve... Perdón. Adelante. Estuve siguiendo con atención esa noticia porque me llamó poderosamente la atención. En Guatemala hacían el señalamiento de que fuerzas policíacas guatemaltecas estaban protegiendo a un presunto delincuente que hay que recordar el antecedente. Este delincuente o este grupo criminal había ingresado al estado de Chiapas, a territorio mexicano, y había privado de la vida hace unos días a 5 elementos policíacos. Lo que hicieron las autoridades mexicanas, hay un grupo especial de la policía en el estado de Chiapas, que lo que hicieron fue se tomaron a la tarea de tratar de detener a este personaje. Tengo entendido que este personaje se encontraba en territorio mexicano y que en los límites entre México y Guatemala se da un enfrentamiento, pero
la realidad es que las autoridades mexicanas ingresaron al territorio guatemalteco y privaron de la vida o ultimaron a este presunto jefe criminal, que además era cierto que estaba siendo protegido por elementos policíacos de Guatemala e incluso por algunos elementos militares del CAIBIL, que son las fuerzas especiales guatemaltecas y que fueron ultimados por estas autoridades, ¿no? Existía una controversia en donde el gobernador de Chiapas salió a tratar de justificar el hecho y decía que había sucedido en territorio nacional, pero la presidenta de México salió y dijo que no era posible que autoridades mexicanas hubieran ingresado de forma ilegal a Guatemala y que obviamente tenían que ser sancionados y tenían que ser procesados estos jefes policíacos y estos elementos policíacos. Entonces, pues queda completamente claro que, imagínate, hace algún tiempo México estuvo a punto de entrar en una guerra con Guatemala, porque recordemos que hubo la muerte de pescadores por parte del ejército guatemalteco. En este caso me parece que sí es una grave violación el hecho de que la policía de Chiapas, ¿no? de Chiapas haya ingresado a territorio guatemalteco para privar y ultimar a un líder criminal que, si bien es cierto, el hecho como tal es completamente distinto porque se dice que inició en México y terminó en Guatemala. La verdad es que es una violación al derecho internacional y que, por supuesto, el gobernador y tiene que ser responsable de los jefes policíacos que hicieron este mal actuar. Para finalizar, César, retomando un poco de los Estados Unidos, quien diga que esto es responsabilidad, culpa de la presidenta Sheinbaum, de verdad, no sabe de dónde está parado, porque ya viene una serie de provocaciones de todo el Estado, hablo del Estado político de los Estados Unidos, contra nuestro país, y la última más reciente, más allá del gusano barrenador, el retiro de visas, el asedio, pues que la Suprema Corte, ahora sí que los ministros, ¿no?, de la Suprema Corte de allá, fallando en contra de nosotros como pueblo, como gobierno, como país, contra la demanda a las casas armamentísticas, a la industria armamentística de los Estados Unidos. Entonces, en una de esas, César, pues también hay que cambiar a los ministros de la Suprema Corte de allá. Hay que recordar algo, en Estados Unidos se sigue justificando lo que es la famosa Asociación Nacional del Rifle, en conjunto obviamente con estas armadoras que son de las empresas más poderosas del mundo económicamente hablando y que además son quienes pues ellos invierten en la mayoría de las candidaturas del Partido Republicano, lo hacen abiertamente. Recordemos que la forma en cómo se llevan a cabo las elecciones y el apoyo a los diferentes candidatos en los Estados Unidos es completamente distinto a lo que se hace en México. Aquí en México quien da el financiamiento es el gobierno y allá obviamente pues, son particulares, el gobierno no da financiamiento. Y pues obviamente cuando nosotros vemos que la Suprema Corte rechaza esta resolución en primera instancia que se había llevado a cabo por parte de un juzgado federal y posteriormente una sala de apelación le había concedido la oportunidad a México de que sí se pudiera llevar a cabo este juicio, pues sale la Corte Suprema de los Estados Unidos a decir que es imposible, que eso no se puede llevar a cabo. Hay una segunda demanda, que es lo único positivo que queda, que es en contra de subdistribuidoras, mismas que ellas en teoría sí tienen la responsabilidad de revisar a quiénes son las personas que ellos les venden las armas. ¿Dónde viene la justificación que dio la Corte Suprema de los Estados Unidos? En el sentido de que las armadoras venden las armas a las subdistribuidoras y que ellos no tienen por qué verificar qué es lo que hacen las subdistribuidoras cuando en teoría sí existe una ley que los obliga a que todas las armas que se vendan tienen que ser de forma legal y se tienen que conocer a cuáles son las personas que las están comprando. Se ha documentado, incluso por el mismo gobierno de los Estados Unidos, que las subdistribuidoras hacen ventas a personajes, obviamente, con antecedentes penales, que se sabe que pertenecen a grupos criminales, que no esperan los tiempos, ¿no? Hay lugares donde es 15 días, 45 días, 60 días, 90 días, etcétera, dependiendo del estado o la condición de cada uno de estos estados, para que puedan obtener las armas de fuego. Imagínate una persona que va y compra 5 fusiles Barrett, supuestamente para práctica recreativa y de cacería, y que además tiene antecedentes penales y se tiene conocimiento de que forma parte de un grupo criminal en México y en los Estados Unidos, pues obviamente no podría cumplir con todos estos requisitos. Eso es lo que sucedió y nos queda por lo menos
esa segunda demanda en el estado de Arizona, en donde se va contra este grupo de subdistribuidores, que son cerca de 5 o 6, no te quiero mentir, pero que sigue avanzando para que por lo menos sí se pueda el que sea muchísimo más enérgico la venta de este tipo de armamentos, pero que la realidad es que pues, va de la mano con la oportunidad que le da el gobierno de los Estados Unidos, porque, y yo lo pregunto, si fueran tan efectivos estos controles que hacen al interior de los Estados Unidos, pues yo puedo entender que las drogas entraran, pero inmediatamente serían detenidos. ¿Y por qué tienen un problema de opioides tan grande? Pues porque te das cuenta que incluso el mismo sistema de seguridad interior ha fallado. Entonces, ellos son permisivos también con la venta ilegal de armas de fuego, y ahí también tenemos que reconocer que quienes hemos estado fallando somos los mexicanos. Por eso, con esta nueva estrategia de seguridad en la frontera, si te fijas, ha disminuido y ha sido muchísimo más alto el número de decomisos de armas de fuego que tratan de ingresar de forma ilegal de Estados Unidos, así como la detención de ciudadanos norteamericanos que tratan de llevar drogas hacia los Estados Unidos, lo cual ha hecho que por lo menos esa forma de tratar de intervenir en México no tuviera posibilidad. Por eso vemos estas narrativas en donde ahora resulta que el problema más grave de Estados Unidos son este grupo de mexicanos inmigrantes ilegales que van a cometer delitos en los Estados Unidos, y que además quien lo propicia es la presidenta de México. Esta nueva narrativa, que además ahora es alimentada incluso por algunos personajes políticos mexicanos y por algunos medios de comunicación, lo cual te demuestra pues, que tiene que ver con este famoso lawfare. No, pues qué patriotas. Que lleva años, pero aquí la verdad es que no importa ser patriotas. A nosotros acabamos de vivir un proceso, mi querido Manuel, en donde vimos que hubo personas que incluso salieron a defender al expresidente Zedillo, ¿no? Aquí es de intereses, y nos damos cuenta que hay personas que lo que más les importa es el interés. Los que hace 2 semanas nos criticaban, hoy nos aplauden. Los que hace 4 meses, nos aplaudían, hace 2 semanas nos atacaban. Pero es una realidad. La gran ventaja que tenemos, mi querido Manuel, es que nosotros seguimos siendo las mismas personas, seguimos opinando lo mismo, y contrario a lo que los demás piensen, somos patriotas. Y por eso decimos las cosas y los análisis como son. Es el mundo al revés, diría mi paisano. Y sí, algunos son patriotas y otros son patrioteros. Y muchas veces los patrioteros son más patéticos que los vendepatrias. En fin, son las 5 de la tarde con 35 minutos. César Gutiérrez Priego, te agradezco mucho. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales? Mira, Manuel, en mi página de Facebook, que es César Gutiérrez Priego, en mi TikTok, que es @CésarGutiPri1, no sé por qué 1, pero así lo tengo, en mi cuenta de Twitter, que es César Gutipri, y en mi página de YouTube, que es César Gutiérrez Priego, y por supuesto en los espacios libres como el tuyo, aquí con Manuel Pedrero, los reporteros MX y Sin Máscaras. Muchas gracias, César, te envío un abrazo y estamos en contacto. Otra vuelta, Manuel, y saludos a todas las personas que nos ven y nos escuchan.